Encontré los papeles antes de que ella pronunciara una sola palabra, cuidadosamente apilados sobre la mesa de la cocina, justo entre mi taza de café y el aguacate medio cortado que sabía que detestaba. Esa era la forma de hacer de Rebecca, precisión con un deje de agresión pasiva. Entró secándose aún las manos con un paño de cocina, sin alzar la mirada, y soltó: «Quiero el divorcio». Ni un «tenemos que hablar», ni un «he sido infeliz», simplemente eso, como si cancelara una suscripción. Di un largo sorbo a mi café, miré los documentos como si fueran el crucigrama matutino y sin pestañear, respondí: «Me parece bien, Rebecca». Nada de sarcasmo, solo un tono suave y cálido, como si aceptara quedar a comer en una cita con las plantas. Ni siquiera pestañeé. Creo que fue entonces cuando empezó a entrar en pánico, aunque lo disimuló con maestría, arqueó una ceja, tal vez esperando la negación, el regateo, un discurso grandilocuente sobre almas gemelas y terapia. En cambio, le ofrecí el bolígrafo. ¿Firmo todas las páginas o solo la última? Fue en ese instante cuando alzó la vista, los labios entreabiertos, desconcertada, desorientada, como si de repente alguien hubiera frenado en seco su fantasía. «¿Ni siquiera vas a preguntar por qué?» Me recosté en la silla. «No», contesté. «La verdad es que ya lo sabía. Puede que aún no todos los detalles, pero llevaba meses percibiendo un zumbido de podredumbre bajo nuestra rutina silenciosa, el perfume que no era el suyo, un cargo en tarjeta en un hotel que no coincidía con su itinerario, un aftershave desconocido escondido en la cesta de la ropa sucia tras sus mallas de yoga, pequeñeces fáciles de pasar por alto. Pero yo no dejo pasar las cosas, las colecciono. Así que no pregunté, ¿por qué? Firmé página tras página con la misma mano firme que usaba para equilibrar nuestras cuentas. Cuando terminé, cerré la carpeta y se la devolví, como quien descarta un menú tras decidirse. Se quedó allí un instante más, desarmada, y luego asintió forzadamente. «Está bien, entonces», susurró. Se dio la vuelta y salió de la cocina, como si quisiera algo que no sospechaba que ya le había concedido. Le dejé caminar directo hacia la trampa que ella misma había cavado, y no estaba dispuesto a detenerla. Rebecca siempre había necesitado un público. No es amargura lo que lo dice, es pura biología. No me sorprendió que, exactamente 3 días después de firmar los papeles, montara su brunch dramático de «ay, pobrecita», con sus íntimas. Amanda, la catadora de vinos eternamente divorciada, Kelly, incapaz de guardar un secreto aunque se lo tatuaran en el párpado, y Heather, su amiga de toda la vida, posiblemente la única que aún recordaba a Rebecca antes del Botox y los filtros de Instagram. Se reunieron en ese sitio pretencioso del centro, donde la ensalada, artesanal, cuesta un ojo de la cara y los muebles lucen rústicos de mentira. Lo sé porque Amanda subió la torre de mimosas a sus historias, como si fuera la escena de un crimen. Yo la observé en silencio mientras doblaba mi ropa de gimnasio y la guardaba en los duffel bags, admirando lo rápido que Rebecca había pasado de esposa a personaje principal de su propia narración. Se acercó a la mesa con esas gafas de sol enormes, el bolso hecho escudo, y, con el temblor justo en la voz, dijo: «Ni siquiera intentó salvar nuestro matrimonio». 19 años y él solo sonrió, firmó y se marchó. Amanda se llevó la mano al pecho. ¿En serio? No dijo nada. Rebecca negó con la cabeza, saboreando cada segundo. Ni una sola pregunta, ni siquiera, ¿por qué? Era como si fuera un extraño. Kelly, predeciblemente, alzó el tono de un telefilme de sobremesa. Eso es sociópata, BX. Frialdad total. ¿Quién hace eso? Heather permaneció callada, removiendo el hielo de su vaso con la pajita. Pude ver cómo ladeaba la cabeza. Siempre sospeché que tras su neutralidad tan estudiada había cerebro, y por la forma en que la miraba a Rebecca, debía estar olfateando algo raro entre tanta teatralidad.
Porque Rebecca no esperaba simpatía, la simpatía es una moneda, y ella intentó cambiarla demasiado pronto. El divorcio es un proceso ruidoso y doloroso, pero cuando el hombre al que dejaste ni siquiera patalea, ni suplica, ni amenaza con exponer verdades, sino que se esfuma como niebla bajo el sol, la gente empieza a murmurar, ¿será que hay algo más? Mientras tanto, yo ya había iniciado mi propio éxodo silencioso. Sin anuncios, sin salidas dramáticas, solo movimientos fríos y calculados. No me llevé todo, solo lo que era mío, las cosas que compré, las que gané, los objetos con historia. Dejé el espejo antiguo de imitación que ella consideraba nuestra reliquia, dejé el libro que nunca abrió y aquel macetero de lucruz que usamos apenas 2 veces. Pero guardé la nota que me dejó en el maletín en nuestro 3er aniversario, antes de que sus ojos empezaran a buscar reflejos ajenos. No por nostalgia, sino porque sabía que podría servirme más adelante. Rebecca veía cómo la casa se vaciaba cada día, como si contemplara un reloj de arena que ella misma había volteado sin darse cuenta. Cada vez que volvía de yoga o de sus cenas de contactos, encontraba otro armario hueco. Y seguía sin mensaje, sin confrontación, sin un «hablemos». Creía que me desmoronaría sin su órbita, pero no sabía que yo ya me había liberado de su gravedad. Al final de la 2ª semana, ya no estaba. Sin discusión, sin despedidas grandilocuentes, sin esos mensajes de voz con fondo de piano melancólico. Solo ausencia, pura y quirúrgica. Cambié mi número, borré mis redes sociales, redirigí mi correo a un apartado anónimo, y las facturas de la casa, su casa ahora, pasaron sin ruido a estar a su nombre. Incluso mi Spotify dejó de reproducirse en los altavoces de la cocina, era como si me borraran píxel a píxel del mural digital de nuestro matrimonio. Y eso fue lo que la desestabilizó de verdad, no el divorcio, ni siquiera el silencio, sino la invisibilidad. Ella esperaba un corazón roto, ira, mensajes borrachos a las 2 de la madrugada, tal vez una llamada dramática a alguna amiga suplicando hablar, pero no recibió nada. Ese tipo de quietud no es paz, es poder. Me mudé a un apartamento minimalista en la última planta del edificio Bellepieu, al otro lado del lago. Muebles escuetos, tal y como me gusta, puertas que se cierran con un suave susurro, un lugar donde nadie sabe tu nombre y a nadie le importa. El conserje aprendió a no facilitar mi número de unidad, sobre todo a mujeres agobiadas vestidas de Lululemon reclamando, soy su esposa. Ella lo intentó, lo juro, llamó a mi despacho solo para descubrir que había pasado a remoto y firmado un nuevo contrato de consultoría con otra firma. Mandó mensajes a mis antiguas camaradas de gimnasio, pero la mayoría no eran amigas de verdad, solo guardias de pesas que me conocían como Daniel. Llegó a contactar con mi madre, un recurso desesperado porque Rebecca la detestaba. Mamá le dijo, y cito textualmente, quizás si lo hubieras amado tanto como adoras a tu instructora de pilates, él habría seguido en contacto. Eso sí que debió dolerle. Rebecca, en su mejor época, manejaba los círculos sociales como un tablero de ajedrez, siempre necesitaba controlar la historia, siempre la víctima incomprendida. Pero es difícil dirigir una narración cuando el otro personaje simplemente abandona el guión. Empezó a enviarme mensajes de texto. Daniel, ¿podemos hablar? Siento que todo sucede muy rápido. Nada. ¿Podemos al menos ponernos de acuerdo sobre qué vamos a decirle a la gente? Es confuso para los niños, para nuestros amigos. Seguía sin respuesta. No teníamos hijos, pero supongo que meter esa palabra dolía más. Después llegó un correo electrónico con asunto, cierre. Ni lo abrí, lo archivé. Hay un poder especial en no reaccionar. No es venganza, es disciplina. Me imagino a Rebecca recorriendo la casa, abriendo cajones, revisando armarios, preguntándose si dejé algún recado, un post-it, aunque fuese un par de calcetines para tirar al suelo con teatralidad. Pero no había nada,
ni siquiera mi fragancia. Fue entonces cuando el silencio empezó a susurrarle. Porque el silencio tiene una manera de retorcerse en algo más estruendoso que cualquier grito, te hace dudar de tu versión de los hechos, carcome los bordes de la memoria, y justo ahí la quería. No enfurecida, ni con el corazón hecho trizas, sino inquieta. Heather no lo sacó a relucir de inmediato, esperó, su táctica, dejar que las cosas reposaran. Pero llegó un sábado al mediodía, mientras Rebecca estaba a mitad de la ensalada César de cal y 2 copas de Chardonnay después, cuando Heather removió distraídamente el hielo con la pajita y soltó. Creo que vi a Daniel la semana pasada. Rebecca se quedó helada, el tenedor en el aire. Heather se encogió de hombros, despacio, deliberada. Rebecca bufó. Por favor, Daniel detesta sitios así, el tipo piensa que lo orgánico es timo. Heather, con los ojos entrecerrados, respondió calmada. Yo también lo creí, pero era él. Camisa negra de botones, reloj nuevo, lucía mejor que nunca. Rebecca intentó reír, pero el sonido se ahogó en su garganta. ¿Iba solo? Heather vaciló un instante, y Rebecca notó ese ligero vaivén en el ambiente, ese momento justo antes de descubrir algo inesperado. No, murmuró Heather. Estaba con alguien. Rebecca dio un traspié en la silla y el vino se escurrió por el borde de la copa. ¿Quién era? No lo sé, contestó Heather. Larga melena oscura, vestido azul marino, perlas en las orejas. Ambos reían, bebiendo vino tinto, sentados en el rincón del fondo. Rebecca palideció. Seguro que te confundes. Daniel no es de esos lugares. No me equivoqué, Heather sacó el móvil como quien busca un chicle. Pensé que no debía mostrarte esto, pero creo que deberías verlo. Con 2 toques, giró la pantalla hacia Rebecca. Era una foto borrosa, improvisada, pero allí estaba el de perfil, sonriendo de una manera que no había visto en años. El ángulo de sus hombros, la inclinación leve de la barbilla, transmitían que estaba presente, vivo. Y ella, al otro lado, le posaba la mano en la muñeca con naturalidad. Al principio, el rostro de Rebecca no cambió. Devolvió el teléfono con la misma gracia con la que fingía orgasmos, impecable, distinta. Pero Heather observó sus ojos, no su boca, y vio un parpadeo fugaz. Ni siquiera me dijo que veía a alguien, murmuró Rebecca. Estás divorciada, replicó Heather con suavidad. No tiene por qué. Rebecca no contestó. Se quedó mirando por la ventana como una pareja paseaba a su Golden Retriever, risueños, ignorantes de la tempestad que ella vivía internamente. Y en ese instante comprendí que el estrépito del silencio podía resonar más fuerte que cualquier reproche. Incluso mi Spotify dejó de sonar en los altavoces de la cocina, era como si me fueran borrando píxel a píxel del lienzo digital de nuestro matrimonio. Y eso fue lo que realmente la desestabilizó, no el divorcio, ni siquiera el silencio, sino mi total invisibilidad. Ella esperaba un corazón hecho trizas, ira, mensajes intoxicados de madrugada suplicando una segunda oportunidad, tal vez una llamada dramática a alguna amiga, implorando explicaciones. Pero lo que obtuvo fue un vacío absoluto, y ese tipo de calma no es paz, es poder. Me instalé en un apartamento impecable en la planta más alta de Bellevue, al otro lado del lago. Muebles mínimos, justo como me gusta, puertas que se cierran con un susurro satisfactorio, un lugar donde nadie sabe tu nombre y a nadie le importa lo más mínimo. El conserje aprendió rápido que no debía revelar mi número de piso, sobre todo mujeres histéricas en mallas de Lululemon gritando, soy su esposa. Lo intentó, créeme que lo intentó, llamó a mi despacho solo para descubrir que ya trabajaba completamente en remoto y que había aceptado un nuevo contrato de consultoría con otra firma. Mandó mensajes a mis antiguos compañeros del gimnasio, pero la mayoría no eran amigos de verdad,
solo aquellos que me aseguraban en los pesos y gruñían cuando fallaba una serie. Incluso recurrió a mi madre, un recurso que debía de ser su último as bajo la manga, porque Rebecca la detestaba. Mamá le espetó, y cito textualmente: «Quizás si lo hubieras amado tanto como adoras a tu instructora de pilates, él habría mantenido contacto». Eso sí que debió dolerle hondo. Rebecca, en su mejor época, movía círculos sociales como quien desplaza piezas en un tablero de ajedrez, siempre necesitaba controlar la historia, siempre era la víctima incomprendida. Pero es muy difícil dirigir un relato cuando el otro personaje simplemente abandona el guión. Empezó a escribirme: «Daniel, ¿podemos hablar? Siento que todo está yendo demasiado rápido». «Nada. Podemos al menos ponernos de acuerdo en lo que vamos a contarle a la gente. Es confuso para los niños, para nuestros amigos». Seguía sin respuesta. No teníamos hijos, pero supongo que mencionar la palabra dolía más. Luego llegó un correo electrónico con asunto o cierre. Ni siquiera lo abrí, lo archivé directamente. Hay un poder especial en no reaccionar, no es venganza, es disciplina. Me imagino a Rebecca recorriendo la casa, abriendo cajones, revisando el armario una y otra vez, preguntándose si dejé alguna nota, un post-it, o incluso un solo calcetín para poder dramatizar el hallazgo. Pero no había nada, ni siquiera mi olor. Fue entonces cuando el silencio empezó a susurrarle, porque el silencio tiene la habilidad de retorcerse en algo más ruidoso que cualquier grito, te hace dudar de tu propia versión de los hechos y carcome los bordes de tu memoria. Y justo ahí la quería, no furiosa, ni destrozada, sino desasosegada. Heather tardó en sacar el tema, esa era su táctica, dejar que las cosas se enfríen. Pero sucedió un sábado al mediodía, cuando Rebecca estaba a medias con su ensalada César de cal y 2 copas de Chardonnay después, y Heather, con total naturalidad, removió el hielo de su copa y soltó: «Creo que vi a Daniel la semana pasada». Rebecca se quedó petrificada, el tenedor suspendido en el aire. Heather encogió los hombros, lento, deliberado. Rebecca bufó: «Por favor, Daniel detesta sitios así, el tipo piensa que lo artesanal es un timo». Heather, con los ojos entrecerrados, respondió con calma: «También lo creí, pero era él. Camisa negra abotonada, reloj nuevo, lucía mejor que nunca». Rebecca intentó reír, pero el sonido se ahogó en su garganta. «¿Iba solo?» Heather vaciló y Rebecca percibió ese instante previo a descubrir algo inesperado. «No», murmuró Heather. «Estaba con alguien». Rebecca dio un respingo en la silla y el vino se deslizó por el borde de la copa. «¿Quién era?» «No lo sé», respondió Heather. Melena oscura recogida en un elegante moño, vestido azul marino, perlas en las orejas. Ambos reían, bebiendo vino tinto, acurrucados en un rincón. Rebecca palideció. «Seguro que estás equivocada. Daniel no es de esos lugares». «No me equivoco», Heather sacó el móvil con aire despreocupado. «Pensé que no debía mostrártelo, pero creí que deberías verlo». Con 2 toques, giró la pantalla hacia Rebecca. La imagen era borrosa, tomada a hurtadillas, pero allí estaba el de perfil, sonriendo de una manera que ella no había visto en años. La inclinación de sus hombros, la leve elevación de la barbilla, mostraban que estaba realmente presente, vivo. Y ella, a su lado, le posaba la mano en la muñeca con total naturalidad. Al principio, Rebecca mantuvo la compostura. Devolvió el teléfono con la misma gracia aséptica con la que solía fingir orgasmos, perfecta y distante. Pero Heather no perdió de vista sus ojos, no su boca, y allí vio un parpadeo de duda. «Ni siquiera me dijo que veía a alguien», murmuró Rebecca. «Estás divorciada», replicó Heather con suavidad. «No está obligado a hacerlo». Rebecca no contestó.
Se quedó contemplando por la ventana a una pareja paseando un Golden Retriever, ajenos a la tormenta que ella vivía por dentro. En ese instante comprendí que el estruendo del silencio puede resonar más fuerte que cualquier reproche. Después de esa revelación, aguantaría 3 días más antes de ceder, 3 noches de sueño a medias, con el teléfono agarrado como un salvavidas, fingiendo que no le importaba, sin dejar de escudriñar actualizaciones en LinkedIn, fotos etiquetadas o planos de planta del edificio para averiguar cuál unidad daba al lago. 3 días intentando mantener su vida cuidadosamente orquestada, pilates, rutinas de skincare, almuerzos de networking, mientras el silencio se estiraba como una banda elástica tensada al límite de su cordura. Al final, cedió. Eran las 11:42 de la noche, llevaba el albornoz anudado con demasiada fuerza y su copa de Chardonnay sudaba sobre la mesita de mármol. Abrió el antiguo hilo de mensajes que aún tenía anclado en la parte superior de la app y tecleó. Rebecca, Daniel, ¿podemos hablar? Se detuvo, leyó la frase 6 veces, borró el signo de interrogación, lo recuperó. El pulgar le tembló al enviar el mensaje. El indicador de escribiendo tardó casi 5 minutos en aparecer y estuvo a punto de convencerse de que él ni siquiera respondería. Entonces llegó el mensaje. Daniel, ¿qué queda por discutir? Sin punto, sin mayúscula, sin calidez, una desapasionada línea de rechazo absoluto. Rebecca la leyó una y otra vez, esperando que de algún modo se transformara en algo más amable, pero no lo hizo. Allí seguía, inmutable, ¿qué queda por discutir? No era crueldad lo que dolía, era la total indiferencia. Ella había esperado ira, alguna pullita sarcástica, tal vez un arranque de culpa, pero esta despersonalizada desconexión quirúrgica, era como gritar en el vacío, sin hilo al que aferrarse, sin emoción que explotar. No respondió. No había nada que decir que no sonara patético. En vez de eso, repasó su historial de mensajes, 19 años de vida compartida reducidos a un desierto de bits, viajes planificados, listas de la compra, chistes, emojis, te quiero, a medianoche, todo culminando en esa última línea seca. Por primera vez entendió que la conversación había terminado mucho antes del divorcio, ella simplemente no se había dado cuenta de que Daniel había dejado de hablar hace tiempo. Apoyó el móvil boca abajo, pero su brillo seguía filtrándose a través de la tela de la almohada. Se tumbó en la oscuridad, respirando en superficie, con los ojos abiertos, mientras, al otro lado del lago, una ventana resplandecía cálida contra el azul profundo de la noche, una luz que ya no le pertenecía. Porque afuera llovía como llueve en Seattle cuando la ciudad quiere avergonzarte, suave, constante, murmurando cada mala decisión. Rebecca se quedó en el coche frente al edificio Perry durante 11 minutos exactos, el motor encendido y los limpiaparabrisas marcando un compás tenso. Sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño descuidado, sin armadura, sin guión, solo impulsada por la desesperación. Se repitió a sí misma que no era para tanto, que solo quería hablar, aclarar las cosas. Incluso el aire pareció rescatarse por un momento. Pero al ponerse bajo el toldo, empapada y sin aliento, se dio cuenta de que no había pensado más allá del vestíbulo. El conserje apenas alzó la mirada. «Nombre, Rebecca Holden», dijo ella, como desafiándolo a reaccionar. «¿Aquí para ver al señor Holden?» El breve silencio lo dijo todo, un retraso suave, educado, casi como si el aire se evacuara de la habitación. Él tecleó unas teclas. «El señor Holden no tiene anotadas visitas esta noche». «Soy su esposa», replicó ella. El hombre levantó la vista, impenetrable, captó apenas un destello en su gesto, no juicio, sino esa vaga chispa de reconocimiento que se enciende cuando te topas con alguien que ya ha perdido. Él guardó silencio unos segundos que erizaban la piel. Rebecca imaginó a Daniel en su sala minimalista, quizá descalzo, quizá sosteniendo una copa de licor caro, viendo su nombre brillar en la pantalla,
exhalando despacio mientras sopesaba algo invisible en la palma de su mano. Entonces ofrecería. Pueden pasar, ascensor 3, nivel residencial. El corazón le estalló en el pecho. La subida en el elevador se le hizo eterna. El aparato solo murmuraba con la lluvia deslizándose por sus muros de cristal. Bajo ese brillo que inundaba Bellepieu vio su propio reflejo, empapada, ojos muy abiertos, rostro pálido. No se reconoció. Al salir, el pasillo se asemejaba más a una galería de arte que a un rellano de edificio. Madera cálida, luces tenues, un silencio tan denso que amortiguaba sus propios pensamientos. La puerta de Daniel estaba entreabierta. Al empujarla, lo primero que atrapó fue el aroma, no su colonia ni su aftershave, sino algo más profundo, ámbar y sándalo, con un dejo de vino. Música suave flotaba en el aire, la Sian Perfect de Chad Baker. Y allí estaba él, junto a la cocina abierta, de espaldas, sirviéndose un vaso de tinto. No pareció sorprendido, ni dio un paso hacia ella, solo inclinó la cabeza y dijo: «Estás empapada». Ella entró, sin saber si era bienvenida. «Está lloviendo». Daniel le ofreció una toalla, ni tibia ni fría, simplemente seca. Ese pequeño gesto la desmoronó más que cualquier reclamo. Con la toalla en la mano, recorrió la estancia con la mirada, todo perfectamente calculado, sin un objeto de más, sin desorden, excepto ella misma. Quiso hablar, pero se detuvo al vislumbrar en el reflejo de la puerta-ventana el contorno de otra mujer en el sofá, silueta recostada, pierna cruzada con elegancia, un libro en la mano. Rebecca se paralizó. Daniel no comentó nada. Con naturalidad quirúrgica continuó su oficio. Estábamos a punto de cenar. No fue un reproche ni una actuación, sino una simple constatación. Rebecca siguió estática en el umbral, empapada, sintiéndose pequeña y consciente de cada decisión tomada durante el último año. Su mano apretó la toalla como si fuera un chaleco salvavidas. Daniel volvió a su copa y ella vagamente apenas distinguió en su rostro algo aterrador: paz. Había seguido adelante de verdad, y ella acababa de irrumpir en una vida sin lugar para una Rebecca. Avanzó 2 pasos hacia la sala, indecisa entre seguir adentro o huir. El tacón de sus zapatos resonaba sobre el suelo pulido, cada clic, un error. La iluminación era tenue pero intencionada, con sombras doradas y un haz suave que susurraba elegancia. Entonces la vio, la mujer del sofá. Vestido fluido, ni una arruga, cristal de vino tinto en una mano, la otra apoyada con gracia contra la mejilla. Giró la vista hacia Rebecca con curiosidad distante. Había algo en sus pómulos que desafiaba al tiempo, esa seguridad callada que el dinero no compra y el yoga no finge. El estómago de Rebecca dio un vuelco, pero su mente no la colocaba, un recuerdo lejano titiló, fuera de alcance. Daniel se interpuso, sereno como un cirujano. Con el mismo gesto medido de acostumbraba a engrasar bisagras, llenó otra copa de vino y se la ofreció a la mujer antes que a Rebecca. Luego, sin mirarla, se dirigió a ella. «Perdona, ya hemos empezado». No fue agresivo ni burlón, sino firme, definitivo, como si ella hubiera irrumpido en una reunión ajena. Rebecca abrió la boca, pero ninguna palabra emergió. Seguía tratando de descifrar la cara de aquella desconocida, de entender por qué algo en su cerebro gritaba, «Te conozco», mientras todo en su interior vociferaba, «Vete». Daniel se sentó junto a la mujer con una familiaridad natural, no la rodeó con el brazo, no hizo falta, la complicidad estaba en el espacio que los separaba, mesurado y silencioso. No era algo nuevo ni un simple rebote, era real. Rebecca sintió entonces las prendas empapadas como un disfraz imposible de quitar, su cabello esponjándose en puntas, la máscara de rímel difuminada bajo los ojos, parecía un fantasma de un pasado al que ya nadie recordaba vivo. Giró hacia Daniel, aferrándose a cualquier chispa,
incluso al sarcasmo. No pierdes el tiempo. Él bebió un sorbo de vino y, despacio, respondió: «Tú lo hiciste». La mujer arqueó una ceja, divertida sin cruel, como quien contempla un giro inesperado en la escena. Rebecca sintió un hormigueo en la garganta. «Pensé que podríamos hablar», murmuró, notando lo débil que sonaba su voz. Daniel posó la copa. «Ya hablamos el día que firmaste los papeles». El rubor subió por el cuello de Rebecca, como fuego tras un disparo. No hubo gritos ni acusaciones, solo esa elegancia insoportable, no la estaba castigando, ya la había dejado atrás. La mujer ladeó la cabeza, suavemente, ofreció: «¿Quieres que os deje a solas?». En ese instante, todo encajó. El reconocimiento alcanzó a Rebecca, la había visto en una fiesta de la universidad, una traición pequeña pero dolorosa, un nombre desechable en labios ajenos. Mónica. Se llamaba Mónica. Pero Daniel no dijo nada, y ese silencio lo dijo todo. Su pasado acababa de cruzarse con su presente, y ella ya no tenía cabida en ninguna de las dos. Ya no era la protagonista de esa historia. Rebecca permaneció en el umbral como un jarrón fuera de sitio, demasiado valiosa para desechar, demasiado incómoda para lucirla. Su voz, más fina de lo previsto, se deslizó con incredulidad apenas procesada. «¿Ya seguiste adelante?». La pregunta sonó casi infantil, como sorprender a alguien abriendo regalos antes de Navidad. Daniel no suspiró, ni esbozó burla, simplemente ladeó el rostro, cejas suaves, como sopesando el clima. «Decidiste rápido», dijo, girando la copa de vino. «Yo respeté tu elección». No había filo en su tono, eso era lo insoportable, no buscaba herirla, de hecho ni lo intentaba. Sus palabras flotaban como en un manual, hechos desapasionados. Entonces apareció ella, Mónica, ahora segura de su nombre, con una mezcla de confusión educada y curiosidad sincera. Respiró hondo y preguntó: «Perdona, ¿quién es?». Rebecca parpadeó, la voz se le atascó en la garganta, su nombre se enredó como polvo en anticuada seda. Daniel, sin prisa, sorbió vino, se reclinó y anunció, sin mirarla: «Ella es Rebecca, mi exesposa». El arquear mínimo de las cejas de Mónica no era de choque ni juicio, sino de genuina sorpresa, como si la hubieran informado que alguien quedaba fuera de la lista de invitados y aún así, se presentara en la puerta. «Ah», murmuró leve. «No lo sabía». No importó lo que dijo, sino el modo, con gracia y desapego honesto, como si su presencia fuera una nota al pie en un acto ya concluido. La habitación engulló a Rebecca, había venido armada de ansiedad y preguntas sin respuesta, esperando rabia, llanto o reproches, que la arrastraran aparte, que admitiera su error, pero él dormía tranquilo, comía y reía sin ella, y lo peor, ante alguien que la había sustituido con tal naturalidad que su matrimonio parecía un espejismo. La voz de Rebecca volvió en un susurro: «Ni siquiera sabe quién soy». Daniel la miró al fin, impenetrable. «No es tu culpa». Y allí estaba, sin ira, sin crueldad, solo la verdad. Rebecca retrocedió despacio, con la toalla en la mano como un amuleto de pertenencia perdida. Ahora era una nota al pie, un giro argumental ya zanjado. Solo pudo presenciar cómo Daniel se reclinaba junto a Mónica, retomando la conversación como si aquel breve pliegue no hubiera ocurrido. Se sentía patética, queriendo remover duelo o culpa, anhelando un último consuelo, y solo confirmó lo peor, ya no importaba. Parada, empapada, deshilachándose centímetro a centímetro, en un espacio al que su sombra ya no encontraba cabida. Mónica volvió a su lectura, Daniel a su copa, y el silencio, tan apacible y habitado, hizo que Rebecca se sintiera como un eco de una vida borrada hacía tiempo. Su voz se quebró antes de que lo sintiera. «¿Me amaste alguna vez de verdad?». La pregunta emergió sin armas, sin reproches, solo pura,
desnuda incertidumbre, como si pudiera retroceder el tiempo o coser un pedazo desgarrado hace años. Daniel no contestó al instante, la observó con semblante que hablaba de recuerdos y, eso resultaba más duro aún. Depositó la copa con cuidado reverencial, se incorporó apenas y posó la mano en su muslo, con voz baja y medida dijo: «Sí, profundamente, cada día, incluso cuando todo se hacía cuesta arriba, incluso cuando me sentía pequeño en los espacios que quería superar». Rebeca parpadeó rápido, sintiendo un ardor en el rabillo de los ojos. Él prosiguió, más suave: «Hasta que dejaste de amarnos». No dijo «hasta que dejaste de amarme», sino amarnos, ese nosotros que había sido un ser vivo, algo que necesitaba alimento y cuidados, un vínculo que ella dejó marchitar como planta sin agua. Rebeca estuvo a punto de disculparse, de argumentar, de buscar una coartada, ocupaciones, distracciones, ignorancia, pero no había guión para aquello, solo latigazo sordo de una puerta que se cierra sin aviso. Daniel se levantó, no para acompañarla, quizá para estirarse, o para dar a entender sin palabras que la conversación había concluido. No parecía enfadado, sino plenamente resuelto. Mónica no alzó la vista, continuó leyendo bajo la lámpara whose cálida luz parecía señalar la parte del relato que aún importaba. Rebeca se volvió lentamente, la toalla aún apretada como una disculpa olvidada. Caminó hacia la puerta, nadie la siguió, nadie la detuvo, y las palabras de Daniel retumbaron a su espalda, no amargura, ni reproche, sino un veredicto firme sin apelación. El pasillo le pareció más frío de lo recordado, o tal vez era ella. Salió sin mirar atrás, pasos entumecidos dentro de los tacones que ahora lamentaba. Sus dedos rozaron el marco un instante, como esperando que la madera se ablandara y la dejara regresar. No lo hizo. La puerta se cerró tras ella con el clic más suave que jamás hubiera escuchado, sin estrépito, sin portazo, solo la definitiva clausura. No hubieron pasos tras ella, ni voces que pronunciaran su nombre, ningún último gesto. Solo un silencio que habló de un final absoluto. El silencio del vestíbulo fue el único testigo de su derrota, solo el sordo murmullo de una trompeta de jazz filtrándose por las paredes y el latido desigual de su corazón al presionar el botón del ascensor, ese pulso convulsivo que sucede cuando tu cuerpo aún no asimila lo que tu mente ya sabe, se había acabado. No derramó una sola lágrima, no porque no quisiera, sino porque en ese hueco no cabía más dolor. El duelo se había secado y convertido en algo mucho más silencioso, vergüenza tal vez, arrepentimiento, o simplemente el eco de lecciones que creyó tener siempre a tiempo de enmendar. Las puertas del ascensor se abrieron con un suspiro metálico. Rebeca giró la cabeza, un reflejo alimentado por el instinto de la esperanza, pero allí no había nada ni nadie. Daniel ya se había ido, y lo había hecho mucho antes de que ella apareciese esa noche. Él partió en silencio, con la misma elegancia discreta con la que había manejado el divorcio, sin estallidos de rabia, sin escenas, solo una distancia deliberada e implacable, como observar la niebla disiparse sobre un lago al amanecer, sin advertencias. El descenso se hizo eterno. Las paredes espejadas mostraban su reflejo, cabello empapado, pestañas manchadas, rostro contraído por un cansancio que ningún tratamiento de belleza podría disimular. Ya no era la mujer que 5 semanas atrás, con una sonrisa de superioridad y un discurso aprendido, le había entregado los papeles de la separación. Había mutado en alguien que por fin entendía el verdadero signo de la palabra espacio. Al pisar el vestíbulo, encontró al conserje de pie, quien alzó la cabeza apenas un instante y asintió con respeto, como cerrando un archivo confidencial. Afuera llovía sin tregua. Rebeca salió sin desplegar su paraguas, dejando que la lluvia la lavara por dentro y por fuera. Mientras tanto, en el 8º piso, Daniel servía otra copa de tinto, se acomodaba junto a Mónica y exhalaba sin dramatismo, solo con la plenitud de quien ha dejado atrás un capítulo. No buscó el teléfono, ni siguió con la mirada su figura alejándose tras el cristal,
retomó la conversación donde la habían dejado, como si nada ni nadie hubiese irrumpido en su vida esa noche. Tras esa ausencia, la casa cobró un volumen inesperado, no por el bullicio, sino por el silencio. El sonido de sus pasos ya no retumbaba por el pasillo, la tos que solía escaparse de la sala cuando leía hasta tarde se convirtió en un recuerdo. El espacio vacío junto a él en la cama adquirió peso, forma, un hueco que tiraba de su columna cada vez que, a solas, Rebecca miraba el techo en busca de respuestas. Ella se sumergió en el brillo azul de su teléfono, deslizando el pulgar como un autómata por noticias ajenas, influencers, cumpleaños, fotos de cachorros, pero su mente estaba clavada en las palabras que retumbaban en su cabeza. Decidiste rápido. Yo respeté tu elección. No sabía lo que buscaba hasta topar con ello, entre un amanecer playero y un sushi mal iluminado en el perfil de alguien que no veía desde años, Mónica. Su muro lucía pulido, elegante, como si ella nunca hubiese necesitado alboroto para brillar. Allí estaba la imagen, luz dorada de hora mágica, Daniel y Mónica sentados al aire libre con copas en alto, sonrisas auténticas que no se planean, surgidas de una paz real. La mano de él descansaba sobre la de ella, y ella, con sus uñas pintadas del mismo rosa suave que advirtió en el apartamento, transmitía una calma casi ensordecedora. Ese instante lo aclaró todo. Mónica Prescott, del grupo de estudio en ética con el profesor Halpern, aquella compañera generosa cuya reputación Rebecca defendió con mentiras tan triviales como crueles, la misma que, semanas después, cambió de carrera, de residencia y desapareció sin dejar rastro. Rebecca tocó la foto, pie de foto escueto, apenas un susurro. A veces la felicidad comienza justo donde acaba la desesperación, sin etiquetas, sin emojis, solo una verdad desnuda. Observó la pantalla hasta que los ojos le ardieron, luego dejó el móvil boca abajo. No lloró, ya no le quedaba ni la pena, porque la tristeza también había llegado tarde. La casa crujió a su alrededor, recordándole que él había habitado cada rincón. Cada mueble guardaba sus huellas, cada pared su eco. Y Daniel ya no estaba allí, sino en la vida de otra, alguien que lo recordaba, lo perdonaba y lo amaba antes de que fuera demasiado tarde. Rebecca se tumbó en la cama, consciente de lo pequeña que parecía en aquel colchón inmenso, no solo en el espacio físico, sino en el universo que siguió girando sin ella. Solo quedaba el vacío que ella misma había cavado al elegir el momento erróneo para dejar de amar. Afuera, la lluvia susurraba, su monólogo constante, y por primera vez comprendió lo que había perdido, no solo a Daniel, sino a aquella versión de sí misma que merecía un final distinto.